El héroe, nauseabundo, te alcanza. Mucho antes de que aparezcan los guerreros, un muro móvil de decadencia y desolación, avanzando con armaduras de poder oxidadas que resuman inmundicia por cada costura. No son simples zombies plagados ni cadáveres torpes, aunque fácilmente podrían confundirse con ambos. Son marines espaciales, guerreros posthumano, que antaño figuraron entre la élite más honrada del emperador. Ahora se han convertido en algo infinitamente más aterrador, la Guardia de la Muerte. Podría decirse que la más inquietante de todas las Adeptus Artis. Hubo un tiempo en que los guerreros de la Guardia de la Muerte se alzaban orgullosos como la 14ª Legión, famosa en toda la galaxia por su resistencia e inquebrantable determinación. Pero hoy, su sola presencia corrompe mundos. Su carne está hinchada y postulida, sus órganos se licúan, mientras una vida antinatural anima sus cuerpos. Tosen nubes de enfermedad con cada respiración áspera. No sienten dolor. De hecho, saborean la decadencia que los consume. Por donde pasan, las cosechas se marchitan y se convierten en fango, y el aire mismo se torna venenoso. Los ejércitos que se enfrentan a ellos no solo temen la muerte por flecha o espada, temen un destino mucho peor. Mientras la plaga y la corrupción se extendían como la pólvora tras el paso del dios de la muerte, ¿cómo se llegó a esto? Cómo una legión famosa por su resistencia y lealtad cayó tan bajo, convirtiéndose en heraldos de la pestilencia. La historia del dios de la muerte es una tragedia de proporciones épicas, una saga de nobles ideales retorcidos en pesadilla. Es la historia de Mortarion, el sombrío primar conocido como el Señor de la Muerte, y sus hijos, quienes una vez buscaron liberar a la humanidad de la opresión, solo para condenarse a la decadencia eterna. Desde sus orígenes como guerreros implacables que respiraban aire venenoso en un mundo infernal, pasando por la calamidad de la herejía de Horus, hasta su renacimiento como marines de la plaga devotos del dios del caos Nurgle, recorreremos toda la historia de la Guardia de la Muerte. Prepárense y quizás contengan la respiración. Esta es una inmersión profunda en la grotesca historia de la Guardia de la Muerte, los marines espaciales más perturbadores de Warhammer 40,000. Barbaris, el nacimiento del Señor de la Muerte. Nuestra historia comienza hace más de 10.000 años en un mundo de pesadilla llamado Barbaris. Imagina un planeta perpetuamente envuelto en una niebla venenosa, donde el aire mismo puede matar a un humano normal en minutos. Barbaris era un mundo de muerte en el sentido más estricto de la palabra. Sus valles eran apenas habitables, y sobre ellos se alzaban montañas cubiertas de nubes tóxicas. En esas altas cumbres habitaban señores de la guerra, nigromantes y monstruos que podían respirar la atmósfera venenosa y blandir hechizos aterradores. Estos tiranos gobernaban Barbaris de noche, descendiendo de sus cumbres tóxicas para acechar a los aldeanos humanos. La gente vivía con miedo constante, sobreviviendo miserablemente en los valles, sabiendo que al caer la noche, los señores supremos vendrían a reclamar lo que les correspondía en carne y alma. A este mundo infernal cayó un niño de las estrellas, un niño que más tarde sería conocido como Mortarion, uno de los 20 primarcas del emperador de la humanidad. El pequeño Mortarion había sido dispersado por la galaxia por las fuerzas oscuras del caos. El destino, con un retorcido sentido del humor, al parecer, lo dejó caer en Barbaris, posiblemente uno de los peores lugares imaginables para que un niño creciera. Sin embargo, creció. Siendo un bebé, fue descubierto por el más grande de los señores de la guerra necroánticos de Barbaris, un ser monstruoso recordado como el Gran Señor Near. Este cruel señor encontró al pálido y robusto niño intrigante
y decidió criarlo como a su propio hijo. Mortarion creció hasta la madurez en la imponente fortaleza de su padre adoptivo, en lo alto de la atmósfera venenosa, tan alto que ningún humano normal podría aventurarse allí y sobrevivir. Nikia le enseñó al niño todo lo que sabía sobre la guerra, las armas y el arte del terror. Bajo esta oscura tutela, Mortarion aprendió a luchar con implacable determinación y a soportar horrores que quebrarían a otros. Sin embargo, Nar lo mantuvo ajeno a la fragilidad de los humanos que luchaban por sobrevivir en los valles. Quizás el Señor Supremo temía la empatía del muchacho, o quizás simplemente disfrutaba de una cruel broma, pero Mortarion no era tan fácil de engañar ni de contener. A medida que crecía, su curiosidad por lo que se ocultaba bajo las letales nieblas se intensificaba. Con el tiempo, desafiando los decretos de su padre adoptivo, el joven Primark se puso un rudimentario aparato respiratorio y comenzó su descenso de la montaña. Por primera vez, Mortarion salió de la niebla venenosa y contempló a los humanos de Barbarius, sumidos en la miseria y el terror. Descubrió por fin a su verdadera familia, hombres y mujeres comunes, débiles y enfermizos tras generaciones bajo nubes tóxicas y una tiranía monstruosa. Estas personas miraban a Mortarion con una mezcla de asombro y desconfianza. Para ellos, debió parecerles casi un espectro demacrado, pálido como la ceniza, con un hedor a tumba por los venenos que aún impregnaban su piel. Pero Mortarion demostró ser de carne y hueso, y lo que era aún más importante, estar de su lado. Comprendió que aquellos humanos maltrechos eran víctimas de la misma opresión que él había llegado a odiar. En ese instante, Mortarion encontró su propósito. Resuelto en su deseo de derrocar a los señores opresores, Mortarion comenzó a arengar a los aldeanos. Allí estaba un campeón sobrehumano que les ofrecía la liberación, una chispa de esperanza en un lugar que carecía de ella. Les enseñó a resistir, convirtiéndolos en una milicia improvisada, armados principalmente con herramientas agrícolas toscas y las armas que podían rescatar. Los harapientos soldados de Mortarion aún poseían algo que los esclavos no muertos de los señores opresores no tenían: una furia justa y una voluntad desesperada de ser libres. Mortarion los lideró primero en posiciones defensivas, rechazando las incursiones nocturnas de los señores opresores. La siguiente vez que los horrores envueltos en niebla descendieron para cazar, encontraron ciertas aldeas inquietantemente desiertas, la gente oculta, esperando en emboscada. El propio Mortarion emergía de la noche tóxica, blandiendo una guadaña descomunal, y despedazaba a los esqueléticos y retorcidos sirvientes del Señor Supremo. Para los siervos humanos, que hasta entonces solo habían vivido acobardados por el terror, presenciar la derrota de uno de sus torturadores inmortales fue toda una revelación. Con cada pequeño triunfo, los seguidores de Mortarion se envalentonaban. Asentamiento tras asentamiento, unió a la población humana y repelió a los cazadores letales. Mortarion era prácticamente imparable en las tierras bajas. Su físico sobrehumano le permitía soportar venenos que asfixiarían a otros en segundos, aunque incluso él sentía sus efectos cuando los vapores se espesaban. Él mismo asesinó a varios señores de la guerra menores, liberando sus dominios. Bajo su mando, los rebeldes, un grupo heterogéneo, comenzaron a asemejarse a un verdadero ejército. Tenían sus armaduras y capas de un gris crepuscular apagado, desvaneciéndose en la niebla omnipresente y ganándose el nombre de Guardia de la Muerte, un título ominoso que Mortarion eligió para sus guerreros, marcándolos como el escudo vigilante de la humanidad contra los poderes de la muerte misma. Finalmente, solo quedaba un Señor Supremo, el padre adoptivo de Mortarion, Niar, quien observaba estas revueltas con creciente furia y temor. Nikar se retiró a la cima más alta de Barbaras, su fortaleza encaramada, a tal altura que ni siquiera Mortarion se había atrevido a escalar tan alto. El aire ahí era tan corrosivo
tan saturado de niebla letal, que ni siquiera un Primarch, por resistente que fuera, podía soportarlo por mucho tiempo. Pero impulsado por un propósito y una ira justa, Mortarion juró que escalaría esa montaña y destruiría personalmente la monstruosidad que lo había criado. Prohibió a cualquiera de sus soldados humanos seguirlo más allá de cierta altura, sabiendo que morirían en el viento tóxico. Algunos relatos afirman que los aldeanos le suplicaron que se quedara, pero Mortarion era, ante todo, obstinado. Envuelto en respiradores improvisados de una armadura remendada, Mortarion ascendió hacia la fortaleza de Nícar. Con cada paso, el veneno en el aire se hacía más denso. Sus pulmones sobrehumanos ardían, su vista se nublaba y cada respiración se convertía en un tormento. Aún así, se obligó a seguir adelante, completamente concentrado en la venganza. Por fin, llegó a las ennegrecidas puertas del castillo de Nícar, en lo alto, entre las nubes. Mortarion, jadeando por los vapores, golpeó las puertas y desafió a Nícar a un duelo a muerte. El gran señor supremo emergió, alto, imponente, enfundado en una armadura chamuscada y blandiendo su propia guadaña. Nícar se rió al ver a su hijo descarriado, ahora tambaleándose y sin aliento. Las fuerzas de Mortarion flaqueaban. Incluso la fisiología de un Primarch tenía un límite. Los dos se enzarzaron en combate, pero Mortarion fue rápidamente superado por la bruma venenosa y sus poderosos golpes se debilitaron. En ese momento crítico, cuando Mortarion cayó de rodillas y el carruaje se preparó para asestarle el golpe mortal, la salvación llegó de forma inesperada. Del cielo tóxico descendió una luz dorada. El emperador de la humanidad había llegado a Barbaros. Tras haber dado finalmente con este Primarch perdido, el emperador llegó con su séquito justo a tiempo para presenciar el valiente, aunque temerario, ataque en solitario de Mortarion. El emperador, un ser de poder divino, no se inmutó en absoluto por la atmósfera venenosa de Barbaros. Caminó a través de la niebla tóxica como si fuera una suave bruma en una mañana de primavera. Antes de que Nair pudiera derribar a Mortarion, el emperador intervino con un único y radiante golpe de su espada llameante. El emperador mató a Nícar, partiéndolo en dos con luz divina. Mortarion, apenas consciente y al borde de sucumbir a las toxinas, comprendió que la presa que tanto había anhelado le había sido arrebatada. El emperador le había salvado la vida, sí, pero desde la perspectiva de Mortarion, también le había robado su venganza definitiva. Imagina entrenar toda tu vida para derrotar a tu odiado enemigo, solo para que tu padre, al que creías perdido, aparezca en el último segundo y lo haga por ti. El orgullo de Mortarion estaba tan herido como su cuerpo. Cuando el emperador se inclinó para ayudarlo, Mortarion sintió un torbellino de emociones contradictorias: gratitud, humillación, resentimiento. En ese momento, una semilla de amargura echó raíces en su corazón que jamás desaparecerían del todo. El emperador, por su parte, estaba complacido. Veía en Mortarion a un primarca de inmenso potencial, fuerza, determinación y la capacidad de inspirar a otros. Después de todo, Mortarion casi había logrado lo imposible en Barbaros. El emperador le ofreció a Mortarion un lugar a su lado para reunirse con su verdadero propósito como hijo genético del emperador y tomar el mando de una legión de marines espaciales. Quizás como una prueba de carácter o simplemente para ganarse la lealtad del orgulloso primarca, el emperador le planteó un desafío. Si Mortarion podía derrotar a Nícar solo, el emperador abandonaría Barbaros y dejaría que Mortarion la gobernara a su antojo. Pero si Mortarion fracasaba, Mortarion aceptó su destino y se unió a la gran cruzada del emperador. No había logrado matar a Nícar sin ayuda.
Sin otra opción, y con Barbarus, finalmente libre de monstruos, Mortarion aceptó a regañadientes la oferta del emperador. Junto a él, descendieron a las aldeas humanas, quienes recibieron al maestro de la humanidad como un salvador. Muchos creían que el emperador era un dios descendido de los cielos. Mortarion, orgulloso y de semblante adusto, observaba esta agilidad con envidia. Junto al resplandeciente emperador dorado, Mortarion se veía como lo que era un hombre pálido y siniestro, como la parca. No pudo evitar compararse con este ser perfecto que había logrado en segundos lo que a Mortarion le había llevado años de lucha. Así fue como Mortarion juró lealtad al emperador y se unió a la Gran Cruzada. Barbarus fue finalmente liberado y con el tiempo se convertiría en el mundo natal oficial de la Legión de Mortarion. Sin embargo, incluso en el momento del triunfo, las semillas del descontento ya estaban sembradas. El alma de Mortarion serviría al emperador, sí, pero lo hacía con el corazón apesadumbrado por una ira no resuelta. La lealtad de Mortarion, una vez entregada, era sincera, pero esa amargura enterrada supuraba, esperando el momento oportuno para resurgir con consecuencias catastróficas. La 14ª Legión de los invasores del crepúsculo a la Guardia de la Muerte, al unirse a los ejércitos del emperador, Mortarion recibió el mando de la 14ª Legión de Marines Espaciales, conocida entonces como los invasores del crepúsculo. Esta legión había sido creada a partir de reclutas terranos años antes de que Mortarion la descubriera, y sus guerreros ya estaban curtidos por las brutales guerras de unificación en la Tierra. Se ganaron el apodo de invasores del crepúsculo por su táctica preferida de lanzar asaltos al anochecer, e incluso pintaban un brazo de su servoarmadura de rojo sangre para honrar al sol crepuscular y la sangre que derramaban. Eran soldados magníficos, disciplinados, implacables y letales, pero hasta ahora nunca habían tenido un primar propio. Mortarion tomó el mando de la 14ª Legión y los grandes cambios no tardaron en llegar. Desechó el antiguo apodo terrano y la rebautizó como Guardia de la Muerte en honor al heterogéneo ejército de luchadores por la libertad que había liderado en Barbarus. Uno puede imaginar a algunos veteranos terranos arqueando una ceja ante los macabros gustos de su nuevo y demacrado primarca. Guardia de la Muerte no era precisamente un nombre tranquilizador, pero la autoridad de Mortarion era absoluta. Trasladó la base de operaciones de la Legión a Barbarus, su tóxico mundo natal, y comenzó a reclutar nuevos artes entre los jóvenes aguerridos de ese planeta. Estos reclutas nacidos en Barbarus eran pálidos y duros como el cuero viejo, al igual que su primarca, junto con los asaltantes crepusculares de piel bronceada, que ya habían demostrado su valía en décadas de conquista. La Legión se convirtió en la viva imagen de Mortarion. Mortarion adiestró a la Guardia de la Muerte en su austera filosofía. Valoraba por encima de todo la resistencia, la autosuficiencia y la valentía ante el horror. Los marines estaban entrenados para sobrevivir a las condiciones más infernales: páramos devastados por la radiación, barcazas con armas químicas, entornos tóxicos que harían palidecer a otras legiones, mientras que algunos ejércitos solicitarían apoyo aéreo o bombardeo orbital para debilitar una posición bien defendida. La Guardia de la Muerte simplemente avanzaba penosamente a través del fuego, soportando estoicamente las bajas hasta alcanzar al enemigo y aplastarlo en combate cuerpo a cuerpo. Para Mortarion, las altas bajas a corto plazo eran aceptables si significaban una victoria decisiva al final. Cada batalla era una prueba de la fortaleza de sus legionarios. Se convirtieron en expertos en la guerra de desgaste, diezmanando al enemigo sin retroceder jamás, sin quebrarse nunca, soportando cualquier dolor necesario para lograr la victoria. El equipo bélico y la organización de la Guardia de la Muerte reflejaban este enfoque pragmático y sin florituras. Favorecían las grandes formaciones de infantería pesada,
Se esperaba que cada hermano de batalla llevara el bolter más pesado que pudiera, junto con tanta munición como fuera posible, para que incluso los escuadrones aislados pudieran mantener un ritmo de fuego devastador. Hacían un uso común de tanques de batalla, y la Guardia de la Muerte recurría a élites con armadura de exterminador cuando era necesario para liderar asaltos, pero no eran muy aficionados a las unidades especializadas delicadas ni a las tácticas demasiado elaboradas. La sutileza no era el estilo de la Guardia de la Muerte. Mortarion despreciaba abiertamente el uso de psíquicos. Su odio hacia la brujería era profundo debido a su educación. Por lo tanto, los bibliotecarios de la Legión, los marines espaciales psíquicos presentes en la mayoría de las demás legiones, eran pocos y estaban bajo estricto control. Las artimañas o engaños estratégicos avanzados tampoco eran lo suyo. Dejaban los planes elaborados para la Legión Alfa o los Señores de la Noche. La Guardia de la Muerte prefería una doctrina directa: encontrar al enemigo, avanzar a través del fuego o el veneno que les lancen y destruirlos. Para endurecer a sus guerreros, Mortarion los sometía a un entrenamiento implacable en condiciones extremas. Existen relatos de nuevos reclutas de la Guardia de la Muerte, los Neophytes, obligados a correr kilómetros, cargando con todo su equipo, a través de nubes de gas venenoso y zonas de radiación abrasadora, solo para desarrollar resistencia. Mortarion incluso instituyó una sombría ceremonia, una práctica conocida como las copas. Tras una dura campaña, Mortarion a veces elegía a un Astartes especialmente resistente y le ofrecía un trago del cáliz envenenado de Primarch como brindis por la victoria. Esta poción era una bebida tóxica letal que contenía veneno para los nervios, diversos extractos de veneno y quién sabe qué otros compuestos. Rechazar el honor se consideraba debilidad, así que el hermano de batalla elegido bebía. Se decía que ninguna toxina era demasiado fuerte, ningún veneno tan poderoso que un Astartes de la Guardia de la Muerte no pudiera resistirlo. Si los marines sobrevivían a la copa, y aquellos considerados dignos generalmente sobrevivían, aunque no sin dolor, se tomaba como prueba de la resistencia sin parangón de la Legión. Esta macabra tradición reforzaba aún más la identidad de la Guardia de la Muerte. Eran la Legión capaz de tragar el veneno y escupirlo. Las leyendas de los campos de batalla de aquella época son numerosas. En una ocasión, la Guardia de la Muerte sitió una ciudad fuertemente fortificada, cuyos defensores habían inundado las tierras circundantes con productos químicos tóxicos, creando un foso corrosivo, un fango que ningún ejército convencional podía atravesar. La respuesta de Mortarion fue, como siempre, directa. Ordenó a sus hombres que lo vadearan sin miramientos, y así lo hicieron. Ataviados con sus pesadas armaduras y fortalecidos por la resistencia al veneno de su primarca, la Guardia de la Muerte marchó a través de un mar ácido hasta los tobillos y asaltó las murallas de la ciudad ante la mirada atónita del enemigo. En otra campaña, enfrentándose a una especie alienígena que utilizaba esporas neurotóxicas como armas, Mortarion desplegó escuadrones de destructores, unidades especializadas de la Guardia de la Muerte equipadas con su propio armamento químico y radiactivo, aún más letal que el de sus enemigos. La Legión estaba perfectamente dispuesta a desatar este arsenal de pesadilla. Si la guerra exigía jugar sucio, Mortarion se aseguraría de que sus hijos fueran los más sucios de todos. Es significativo que la 14ª Legión llegara a ser conocida internamente como los Inquebrantables, un testimonio de su capacidad para soportar cualquier adversidad sin flaquear. Se enorgullecían de que, sin importar el infierno que atravesaran, siempre saldrían victoriosos, indomables y victoriosos. Bajo el liderazgo de Mortarion, la Guardia de la Muerte se convirtió en un temible instrumento de la Gran Cruzada. Los mundos otrora, leales que se negaban a obedecer al Imperio, pronto aprendieron a temer la visión de las armaduras de poder verde chillón avanzando implacablemente entre el humo. Cuando los ejércitos del Emperador
llegaban a un planeta sumido en pantanos venenosos o desiertos irradiados, la Guardia de la Muerte solía ser la primera en entrar. Estaban excepcionalmente capacitados para sobrevivir en entornos que incapacitarían a otras legiones. Su resistencia les permitió conquistar ciudades colmena asoladas por la peste, complejos industriales de productos químicos tóxicos y lunas devastadas por ataques nucleares. Atravesaban campos de batalla llenos de químicos, con respiradores y gabardinas raídas, completamente imperturbables ante condiciones que derretían la carne de guerreros menos poderosos. Hay un dicho atribuido a un oficial terrano de aquella época: si necesitas tomar una fortaleza, llama a los puños imperiales. Si necesitas que un enemigo desaparezca de la noche a la mañana, llama a los amos de la noche. Pero si necesitas ganar una guerra en el infierno, llama a la Guardia de la Muerte. Durante esta, con el tiempo, Mortarion y sus hijos lucharon con distinción junto a las demás legiones de marines espaciales. Mortarion nunca fue una figura particularmente afable o carismática en comparación con algunos de sus hermanos primarcas, pero se ganó cierto respeto. El afable maestro Horus Lupercal, el hijo predilecto del emperador, valoraba la honestidad directa y la fiabilidad de Mortarion en la batalla. Otros primarcas, como el salvaje Angron o el refinado Fulgrim, consideraban a Mortarion duro y taciturno, pero ninguno podía negar los resultados que la Guardia de la Muerte ofrecía. Mortarion sí forjó algunos lazos, sobre todo con Horus, quien era experto en apelar al orgullo y los resentimientos de sus hermanos. Por otro lado, Mortarion albergaba una profunda desconfianza hacia los primarcas más místicos, como Magnus el Rojo de los Mil Hijos, cuyo uso de la hechicería psíquica Mortarion consideraba una abominable violación de la ley natural. De hecho, en el Concilio de Nicaya, un gran cónclave imperial se reunió para decidir si las legiones debían Mortarion, quien se oponía vehementemente al uso de bibliotecarios psíquicos, continuó utilizándolos. Relató las atrocidades de los nigromantes de Barbarus como prueba, y su testimonio ayudó a convencer al emperador de prohibir el uso de bibliotecarios, al menos temporalmente. Mortarion debió sentirse reivindicado cuando el edicto de Nicaya prohibió la magia disforme entre las legiones. Según todos los testimonios, la Guardia de la Muerte se mantuvo como una legión imperial disciplinada y leal durante la mayor parte de la Gran Cruzada. Sometieron a muchos mundos, a veces a un alto precio, pero siempre con férrea determinación. La convicción de Mortarion de que la humanidad debía liberarse de los tiranos y las penurias mediante la pura fuerza de voluntad resonó en cada campaña de la Legión. Sin embargo, bajo la superficie se vislumbraban los primeros indicios de un defecto fatal. El inmenso orgullo de la Guardia de la Muerte por su resistencia era un arma de doble filo. Creían tan firmemente en la autosuficiencia y la dureza que llegaron a despreciar cualquier forma de debilidad o dependencia. Habían liberado a Barbarus el terror, era cierto, pero quizá nunca lograron desprenderse del todo de la desolación de aquel mundo envenenado. Con el tiempo, comenzaron a mirar con silencioso desprecio a quienes buscaban ayuda o mostraban fragilidad. Si nosotros podemos soportar el peor sufrimiento imaginable y seguir en pie, ¿por qué no todos? ¿Por qué hay que mimar a los débiles? Sin saberlo, esta semilla de arrogancia, este desdén por la fragilidad sería explotada por los poderes ruinosos en los oscuros días que se avecinaban: la herejía de Horus, la traición y la plaga de la decadencia. El punto de inflexión para Mortarion y la Guardia de la Muerte llegó con el estallido de la Guerra Civil Galáctica conocida como la herejía de Horus. A principios del 31º milenio, el Maestro Cálido Horus, Aurora, el más confiable de los primarcas del emperador, se rebeló contra él y buscó hacerse con el poder. Uno a uno, fue reclutando a sus hermanos primarcas para su causa. La decisión de Mortarion de unirse a los traidores no fue tomada a la ligera. Fue la culminación de años de amargura latente y desconfianza, y de ahí a la creciente autoridad y el distante gobierno del emperador, como similares a los tiranos que había derrocado en Barbaris.
Algunos murmuraban que Horus manipuló con maestría el orgullo y la frustración de Mortarion, recordándole cómo el emperador había intervenido para salvar Barbaris y robarle la presa que había cazado, o cómo había comenzado a exhibir poderes divinos e imponer edictos como la movilización de las legiones para sembrar el terror y la realización de proyectos secretos que denotaban la misma hechicería y tiranía que Mortarion despreciaba. Para cuando Horus hizo sus insinuaciones, Mortarion veía al emperador menos como un padre benevolente y más como un señor feudal en la cima de una montaña lejana, dando órdenes y guardando secretos. También estaba el asunto de la corrupción que se extendía desde dentro. Incluso antes de la traición manifiesta, la Legión de la Guardia de la Muerte albergaba un cáncer oculto en forma de logias guerreras, fraternidades secretas que unían a los astartes de distintas compañías y legiones, supuestamente por camaradería. Pero en realidad, a menudo son vectores de influencia caótica. El propio Mortarion desconocía inicialmente la existencia de la Logia de los 7 Pilares dentro de su legión, pero su primer capitán, Calus Typhon, sí la conocía. Typhon, el consejero más cercano de Mortarion y un temible guerrero por derecho propio, había desarrollado una insaciable sed de poder. Sin que su primarca lo supiera, Typhon ya había contactado con agentes del caos y comenzado a seguir el camino del dios de la plaga. De hecho, Typhon sería conocido más tarde como el primero del dios de la muerte en aceptar en secreto el patrocinio de Nurgal. Cuando llegó el momento de elegir bando, Typhon estaba ansioso por seguir a Horus y arrastrar a Mortarion con él. Mortarion, por su parte, nunca fue de los que se dejaban seducir por los dioses. De hecho, despreciaba la religión y la brujería. En ese momento, veía el conflicto venidero como una lucha de principios seculares, lealtad a Horus contra lealtad al emperador, no como una conversión a las fuerzas oscuras. Esa ceguera ante la influencia del caos le costaría cara. Mortarion, con gran pesar, se unió a la rebelión de Horus. Tal vez se convenció de que era una oportunidad para derrocar a un tirano, el emperador, que había roto sus promesas. Tal vez Horus simplemente manipuló el ego herido de Mortarion. En cualquier caso, la Legión de la Guardia de la Muerte, otrora famosa por su lealtad, estaba a punto de convertirse en una de las mayores traidoras de la historia de la humanidad. La herejía comenzó entre sangre y fuego. El primer acto de Mortarion como traidor fue de una crueldad extrema, la traición a sus propios guerreros. En el devastado mundo de Isfon III, Horus preparó una trampa para eliminar a los marines espaciales de las legiones traidoras que aún eran leales al emperador. Elementos de la Guardia de la Muerte, junto con destacamentos de otras legiones, fueron enviados a la superficie de Isfon III con el pretexto de sofocar una rebelión. Oficiales leales de la Guardia de la Muerte, como el capitán Elis Tamater y muchos de sus hombres, partieron obedientemente hacia el planeta, sin saber lo que les esperaba. Batalla el capitán Nathaniel Garrow de la 7ª Compañía, sin embargo, estaba sospechosamente ausente. Typhon había dispuesto que Grow y otros permanecieran en sus naves, probablemente porque sospechaba de la lealtad inquebrantable de Grow al emperador. Una vez que los leales fueron desplegados en Isfon III, Horus desató un horripilante bombardeo orbital de virus. Bombas de virus devoradores de vida cayeron como lluvia, propagando una grotesca arma que consumió toda la materia orgánica en una plaga abrasadora. En minutos, la superficie entera del planeta se convirtió en un horno de carbón venenoso, mientras el virus devoraba la carne y luego se incendiaba provocando tormentas de fuego planetarias. Mortarion, cuya leyenda se basaba en su resistencia al veneno, ahora participaba en el envenenamiento masivo de sus propios hijos. Aquellos guardias de la muerte en tierra que sobrevivieron al ataque inicial, ya sea refugiándose o por pura suerte, fueron sometidos a un bombardeo de saturación para rematar la faena. Fue una masacre de los astartes leales al emperador. Se dice que el capitán, por ejemplo, murió en las infernales tormentas de fuego de Isfon III, luchando por sobrevivir.
el final. Sin embargo, por un giro del destino, algunos leales sobrevivieron lo suficiente para contraatacar. Nathaniel Garrow, a salvo a bordo de la fragata Eisenstein sobre Isvon 3, comprendió la magnitud de la traición de Horus al ver caer las bombas víricas. Junto con un pequeño grupo de leales de diversas legiones, la Guardia de la Muerte, los Lobos Lunares, los Hijos del Emperador y los Devoradores de Mundos, tomó el control de la Eisenstein. Rescataron a los supervivientes que pudieron. Grow acogió a bordo a otros leales de la Guardia de la Muerte, e incluso a refugiados civiles que huían de la atrocidad, y entonces huyeron del sistema Isvon. Su objetivo era alcanzar el terror y advertir al emperador de la traición de Horus antes de que fuera demasiado tarde. La huida de la Eisenstein, como se la conoce ahora, es un destello de heroísmo en una historia por lo demás sombría. Grow y sus camaradas fueron perseguidos y se enfrentaron a numerosos peligros, incluyendo un brote del virus devorador de vida a bordo y un encuentro con los secuaces de Nurgal dentro de su propia nave. En un momento dado, un caído Ignatius Grulgore, comandante de la Guardia de la Muerte y el mismo hombre destinado en el Eisenstein para eliminar a Go, resucitó convertido en algo menos que humano. De hecho, se alzó como uno de los primeros marines de la plaga, corrompido y prácticamente inmortal. Grulgore y otros traidores, imbuidos de los dones de Nurgal, emboscaron a los leales en las entrañas de la nave. Grow y sus hombres libraron una batalla desesperada en los oscuros pasillos de la Eisenstein contra estos primeros marines de la plaga. Grulgore murió por segunda vez cuando Grow activó una descarga de emergencia del espacio disforme, expulsando a los traidores infectados al vacío del espacio disforme. Sin embargo, uno de los hombres de Grow, su joven subordinado, el hermano de batalla de Sus, resultó herido por un cuchillo de la plaga durante el combate. Aunque le amputaron el brazo infectado, Sus finalmente sucumbió a la putrefacción de Nurgal y se convirtió en una terrible criatura plagada de plagas conocida como el Señor de las Moscas. Más tarde, Garrow tuvo que enfrentarse a esta abominación y destruirla en Luna en una triste batalla. Postdata a la historia de la Eisenstein. A pesar de todos los contratiempos, el Eisenstein, aunque gravemente dañado, logró atravesar la disformidad y finalmente alcanzó el sistema de almas. Grow consiguió sembrar el terror con su advertencia. Él mismo entregó la noticia de la rebelión de Horus al regente del emperador, Malcador el Sigilita. Gracias a él, el emperador y los comandantes leales fueron advertidos de la tormenta que se avecinaba. Nathaniel Garrow se convertiría en miembro fundador de lo que más tarde serían la Inquisición y los Caballeros Grises. Pero esa es otra historia. Se cree que Grow, junto con un puñado de otros artis leales de legiones traidoras, recibió el encargo de Malcar de formar los Caballeros Errantes, un grupo secreto que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en el capítulo de los Caballeros Grises, los marines espaciales cazadores de demonios secretos del Imperio. Así, de la traición de la Guardia de la Muerte nació una de las mayores armas del Imperio contra el caos mismo. Por ahora, basta con saber que no todos los guerreros de la Guardia de la Muerte sucumbieron a la oscuridad. Algunos, como Grow, resistieron hasta el final y se convirtieron en verdaderos héroes del Imperio. Con la traición consumada en Isvon, Mortarion había aniquilado la lealtad y la conciencia de su legión. Quienes permanecieron bajo su mando fueron los que eligieron a Horus antes que al emperador, ya fuera por lealtad personal, por miedo a Mortarion o por devoción secreta al caos. Se dice que Mortarion recorrió las cubiertas de sus naves de guerra después, silencioso y sombrío, plenamente consciente de que acababa de autorizar el asesinato de camaradas con los que había luchado durante décadas. ¿Qué emociones se agitaban tras ese rostro cadavérico? Solo podemos conjeturarlo. Arrepentimiento, determinación, quizá un poco de ambos. Sumido en la amargura, Mortarion selló su corazón y siguió adelante. Ahora, completamente comprometido con la causa de Horus, la siguiente etapa de la herejía para la Guardia de la Muerte fue una guerra civil total. Se unieron a las
fuerzas principales de Horus en la infame masacre del punto de desembarco en Isbón 5. Allí, Mortarion y sus hermanos traidores, Angron, Fulgrim y otros, emboscaron a las legiones leales que habían llegado para castigar a Horus. En aquella caótica batalla, la Guardia de la Muerte demostró su crueldad como verdugos de sus antiguos aliados. Ayudaron a masacrar a las legiones de los Manos de Hierro, los Salamandras y la Guardia del Cuervo, que fueron tomadas completamente por sorpresa por la magnitud de la traición. Fue una matanza unilateral bajo un cielo ennegrecido. Si aún quedaba alguna duda sobre el compromiso de la Guardia de la Muerte con la rebelión de Horus, Isbón 5 la disipó con sangre. Tras Isbón 5, la herejía de Horus se convirtió en una guerra galáctica total. La Guardia de la Muerte luchó en docenas de mundos, sembrando la destrucción y el terror a su paso. Mortarion desató todo el poder de su legión contra el imperio que una vez ayudó a construir. Mientras cose van victorias, una fatalidad invisible se cernía sobre el dios de la muerte, el poder con el que se habían aliado. Nurgle, el dios del caos, la decadencia y la pestilencia, había comenzado a interesarse particularmente en estos orgullosos guerreros inmunes al veneno. Quizás el abuelo Nurgle encontraba irresistible su mezcla de resistencia y arrogancia. Eran guerreros que creían que ninguna enfermedad podía vencerlos. Nurgle ansiaba demostrarles lo contrario de la forma más horrenda imaginable. El momento de la verdadera condena de Mortarion y su dios de la muerte llegó cuando se dirigieron a aterrorizar el mundo trono para participar en el asedio final. La flota de la Legión, compuesta por cientos de naves de guerra, incluyendo la nave insignia de Mortarion, la guadaña segadora y la poderosa nave de Tifón, Terminus Est, trazó una ruta a través de la disformidad hacia el sistema de almas. Pero al adentrarse en las turbulentas corrientes de la disformidad, la calamidad se abatió sobre ellos. Fue una emboscada desde dentro y desde fuera. Primero el capitán Calis Typhon actuó con el pretexto de ayudar a la flota a navegar a través de una tormenta disforme particularmente peligrosa. Typhon ordenó que se reuniera y asesinara a todos los navegantes de la Legión, los psíquicos especializados que guían las naves por el espacio disforme. Mortarion, que desconfiaba profundamente de los psíquicos, inexplicablemente permitió que Typhon tomara el mando. Typhon le aseguró que su propio conocimiento oculto de la disformidad podría guiarlos. Mortarion, o bien confiaba en su viejo amigo, o estaba lo suficientemente desesperado como para aceptar. Esto resultaría un terrible error. La traición de Typhon dejó a la flota de la Guardia de la Muerte a la deriva, sumida en la incertidumbre del Inmaterium. Días, quizás semanas, el tiempo transcurre de forma extraña en la disformidad, sin ningún progreso. Los navegantes estaban muertos, y las promesas de Typhon de una ruta secreta a través de la disformidad dieron paso a un silencio inquietante. Uno puede imaginar la creciente furia de Mortarion al darse cuenta de que había sido engañado por el hombre en quien más confiaba. Pero cuando el Primarch se enfrentó a Typhon, la trampa ya se había activado. Las entidades de la disformidad, los secuaces de Nurgle, rodearon a la flota varada. Entonces llegó la plaga. Comenzó de forma sutil. Unos pocos tripulantes, algunos que se quejaban de fiebre o de extrañas pústulas en la piel, se dispersaron a bordo de cada nave. Pero la enfermedad se propagó exponencialmente. En poco tiempo, la plaga de los destructores, como se la conoció, había infectado a casi todas las naves de la flota. No se trataba de una enfermedad común. Era una enfermedad bélica de virulencia inimaginable. Una poción del mismísimo Nurgle. Marines espaciales que jamás habían enfermado vieron de repente cómo incluso sus constituciones sobrehumanas flaqueaban. Los síntomas eran grotescos hasta lo indescriptible. Los vientres de los guerreros se hinchaban con gas cadavérico hasta que las articulaciones de sus armaduras reventaban. Su carne se cubría de lesiones necróticas y pústulas llenas de mucosidad.
La sangre y la bilis les brotaban de las gargantas, y sus risas se convirtieron en toses húmedas y secas que propagaban aún más la infección. La legendaria resistencia de la Guardia de la Muerte fue superada por un enemigo al que no podían disparar ni apuñalar. Mortarion, fiel a su estilo, se negó a pedir ayuda o a mostrar debilidad. Él y sus hijos soportaron el tormento hasta donde pudieron, aferrándose obstinadamente a la vida, incluso mientras el delirio y la agonía los atormentaban. Imaginen el puente de la nave insignia de Primark, antaño repleto de estoicos guerreros con armadura gris, firmes en posición de firmes. Ahora era un lodazal donde resonaban los gemidos de gigantes enfermos. Aún así, permanecían en sus puestos, impulsados por una tenacidad transhumana, mientras moscas del tamaño de palomas zumbaban a su alrededor. El propio Mortarion sufrió tanto como su legión. Por mucha resistencia antinatural que tuviera su cuerpo genéticamente modificado, la plaga destructora encontró sus límites. El segador Primark, un ser capaz de vagar sin protección por un mundo venenoso, cayó de rodillas, con los pulmones llenos de pus y visiones plagadas de contagio. Y en medio de todo, permanecía impasible el insensible Tifón, de quien las leyendas dicen que no sufrió como los demás. De hecho, Tifón recorría los pestilentes pasillos del Terminus S con un propósito sombrío. En algún momento, Tifón se entregó por completo a los brazos de Nurgal, si es que no lo había hecho ya. Como recompensa, las enfermedades de Nurgal lo afectaron de forma distinta. Tifón se convirtió en el epicentro de la corrupción en lugar de su víctima. Se dice que absorbió todo el poder de la plaga del destructor de un compañero oficial, posiblemente Ignatius Grilgor, quien reapareció en la flota como vector de la enfermedad. Al hacerlo, el cuerpo de Tifón cambió. Enjambres de moscas cadavéricas brotaron de él. Su armadura se hinchó y se convirtió en un nido de inmundicia. Este fue el horripilante nacimiento de Tifus, el viajero, la nueva identidad de Kalos Tifón como campeón y heraldo de Nurgal, huésped de la colmena destructora, un enjambre interminable de insectos portadores de la plaga que habitaban en su interior. Ante la aniquilación total, con su legión literalmente pudriéndose a su alrededor, Mortarion finalmente llegó a su límite. Un enemigo al que no podía vencer con valor ni fuerza bruta. La debilidad, aquello que siempre había odiado, lo consumía por dentro. Se dice que en su desesperación y delirio, Mortarion imploró al universo su liberación. Si comprendía realmente a quién se dirigía es incierto, pero la respuesta llegó. El dios del caos, Nurgal, aceptó la súplica con gusto. Quizás, en la mente febril de Mortarion, fue un cálculo sombrío. Mejor servir al señor de la putrefacción que soportar una decadencia sin fin y sin propósito. O este tal vez no fue una decisión en absoluto. Quizás Mortarion estaba prácticamente muerto y Nurgal simplemente se apresuró a reclamar el botín. En cualquier caso, Mortarion se rindió. En ese instante, se dice que el mismísimo Nurgal apareció en todo su esplendor, tal vez como un gigante jovial y corpulento entre el zumbido de las moscas, y le ofreció a Mortarion un pacto: servir al dios de la plaga y librarse de más sufrimiento. Demasiado quebrantado para resistirse, Mortarion aceptó el trato. La rendición de Mortarion condenó a toda la legión. Nurgal, encantado con sus nuevas adquisiciones, levantó la aflicción de alguna manera. Cuando la flota de la Guardia de la Muerte finalmente emergió de la disformidad, fue como si una pesadilla hubiera renacido como realidad. La plaga no desapareció, sino que completó su obra, transformando a la Guardia de la Muerte a imagen y semejanza de Nurgal. Los guerreros que salieron tambaleándose de la disformidad ya no eran la misma legión que había entrado. Sus armaduras, antes blancas como la tiza y verde mar, ahora estaban corroídas y teñidas de un tono enfermizo y putrefacto, cubiertas de una inmundicia imposible de borrar. Los marines espaciales dentro de esas armaduras estaban hinchados, su carne marcada para siempre por la putrefacción.
se habían convertido en aquello contra lo que una vez se endurecieron, cadáveres andantes, saturados de enfermedad, pero increíblemente vivos. Estos eran los primeros marines de la plaga de Nurgal. Irónicamente, habían alcanzado una forma de lo que siempre anhelaron: inmunidad al dolor y libertad del miedo a la muerte, pero a costa de su propia humanidad. Aún podían luchar y matar como antes. De hecho, incluso con más crueldad, ya que el dolor y el miedo habían desaparecido, pero ahora lo hacían con los órganos repletos de contagio, con moscas anidando en sus vientres y con sus almas ligadas al dios de la plaga, el mismísimo Mortarion. Se había transformado. El otrora demacrado segador era ahora una monstruosa figura envuelta en una plaga, con Nunpai ya en el reino de la demonio. Nurgal lo había transformado en un príncipe demonio, otorgándole un poder inmenso e inmortalidad, junto con una grotesca nueva apariencia, acorde con las infames bendiciones de su patrón. La piel de Mortarion se volvió gris cadavérica y coriácea, su cuerpo hinchado hasta alcanzar proporciones gigantescas, siseando con energía demoníaca. Inmensas alas desgarradas brotaron de su espalda y enjambres de moscas formaron un halo perpetuo alrededor de su silueta. Las armas que había empuñado en batalla durante tanto tiempo, su enorme guadaña segadora Silencio y su preciada linterna pistola de energía, estaban imbuidas por la ruina de Nurgal. El armamento de Mortarion se convirtió en una leyenda de pesadilla. La enorme hoja de Silencio goteaba un veneno corrosivo capaz de aniquilar incluso a un marín espacial con un simple rasguño, y su linterna pistola podía disparar rayos pútridos de energía, disforme entrópica que disolvían armadura y carne por igual. Así, un ángel de la muerte renació como un demonio de la decadencia. La guardia de la muerte había caído total e irrevocablemente. Su orgullo y obstinación los habían conducido directamente a la perdición. Casi se podía reír de la cruel ironía. La legión que se enorgullecía de su resistencia por encima de todo, fue derrotada, no por un bolter ni una espada, sino por una enfermedad, contra la cual la resistencia era inútil. Y el primarca, que había construido su vida odiando la brujería, terminó abrazando a un dios del caos para escapar de un destino que no podía soportar. Si Mortarion conservaba siquiera un ápice de autoconciencia, uno imagina que debió de aborrecerse a sí mismo después. De hecho, el corrupto dios de la muerte propagaría después la plaga y la miseria con un celo que sugería que deseaba que la galaxia sufriera como él había sufrido. En su vergüenza y autodesprecio, haría la guerra a los vivos, como para demostrar que la fuerza y la pureza de todos los demás eran tan vacías como las suyas. Vale la pena reflexionar sobre el oscuro viaje de Mortarion. A diferencia de algunos primarcas que abrazaron el caos voluntariamente, como Fulgrim y Angre, Mortarion lo hizo solo bajo extrema presión. Nunca pretendió convertirse en un defensor de los poderes ruinosos. Había luchado para erradicar la hechicería y la tiranía que asociaba con ellos. Sin embargo, por orgullo y desesperación, terminó ligado a aquello que más odiaba. La historia de Mortarion es una tragedia de consecuencias imprevistas. Al rebelarse contra la autoridad del emperador, que percibía como tiranía, Mortarion se entregó a sí y a su legión a una servidumbre mucho más cruel bajo el caos. Esta comprensión, si es que alguna vez la alcanzó, solo pudo haber profundizado su miseria. En el ojo del terror, con tiempo de sobra para rumiar, Mortarion seguramente alimentó un odio ardiente, no solo hacia el emperador y sus leales hijos, sino quizás también hacia sí y su propia debilidad. Ese autodesprecio
se proyectaría hacia el exterior en milenios de guerra despiadada contra la galaxia que una vez juró proteger. La devastación en el ojo del terror. Con el fin de la herejía de Horus, los traidores fueron derrotados en el terror y dispersados. La Guardia de la Muerte de Mortarion, al igual que todas las legiones traidoras supervivientes, huyó a las pesadillas de la disformidad. Sin embargo, no se rindieron en silencio. Inmediatamente, después de la muerte de Horus y el colapso del asedio, Mortarion desató su furia en una campaña de destrucción despiadada a través de las estrellas. Los registros imperiales hablan de más de 20 mundos asolados por la Guardia de la Muerte en aquellos meses caóticos posteriores a la caída del terror. En cada planeta, el patrón era el mismo: ciudades arrasadas, embalses y cosechas contaminados con toxinas, poblaciones enteras asoladas por la viruela y la peste. Era como si Mortarion quisiera que la galaxia sintiera una fracción del sufrimiento que él y su legión habían padecido. Finalmente, el dios de la muerte siguió al resto del maltrecho ejército de Horus al ojo del terror, una vasta grieta disforme donde la luz del emperador no tenía influencia. Allí, en aquel santuario maldito, las legiones traidoras lamieron sus heridas y comenzaron a establecer nuevos dominios. Mortarion, ahora un príncipe demonio de Nurgal plenamente realizado, recibió un mundo propio para gobernar. Este planeta plagado, como más tarde se le llamaría, se convirtió en el nuevo hogar del dios de la muerte. Algunos dicen que este planeta plagado era un reflejo distorsionado de la barbarie, un orbe tóxico y sin sol donde caían venenos del cielo y los muertos vagaban en hordas pestilentes. Mortarion forjó su dominio como un sombrío señor feudal, erigiéndose como el más grande de los elegidos de Nurgal y con incontables señores de la guerra menores, asolados por la plaga, bajo su mando. En efecto, ocupó el lugar que su padre adoptivo, Nair, había ostentado, viviendo en un mundo venenoso, infligiendo terror y tormento a todos sus habitantes. Para aquellos desafortunados que se encontraban en el mundo de Mortarion, envuelto en la plaga, la experiencia se describe como una auténtica pesadilla. Un explorador del ejército imperial, capturado por la Guardia de la Muerte y que escapó milagrosamente, describió el planeta plagado en su informe. El suelo mismo se movía, alfombras de insectos, carne y tierra fundidas en una sola cosa. Vi jardines de hongos brotando de restos humanos, ríos de lodo que antes eran agua. Cada respiración era como inhalar cuchillas y putrefacción. Trono, ayúdame. Incluso las sombras parecían enfermas. Huelga decir que pocos de los llevados al reino de Mortarion regresan al espacio imperial, y los que lo hacen suelen estar corrompidos irreparablemente. Barbarus, el antiguo mundo natal de Mortarion, no sobrevivió mucho tiempo a la herejía. Durante el periodo de represalias imperiales, conocido como la Purga, las fuerzas leales castigaron a todos los mundos que se habían aliado con Horus. Barbarus fue el objetivo de los ultramarines y finalmente destruido por un bombardeo ciclónico. El planeta venenoso que había engendrado a Mortarion fue bombardeado con virus y aniquilado hasta que no quedó nada vivo en su superficie. Así Barbarus, ya sumida en la muerte, encontró su fin. Para entonces, Mortarion probablemente ya no se preocupaba por nada. Tenía su planeta plagado en el ojo del huracán y una legión entera que moldeara su antojo. Dentro del ojo del terror, la Guardia de la Muerte no se desintegró tan completamente como otras legiones traidoras. Muchas legiones del caos cayeron en cruentas luchas internas o se dividieron en docenas de bandas de guerra independientes sin la guía de sus primarcas. La Guardia de la Muerte sí se fragmentó en cierta medida, especialmente cuando Mortarion se retiraba del liderazgo directo para sumergirse en el reino de Nurgal, pero nunca se disolvió en la anarquía total. Las enseñanzas de disciplina y unidad de Mortarion perduraron de forma distorsionada. Seguían considerándose una sola legión a su manera herética, incluso
se operaban como vectores dispersos de infección por toda la galaxia. De hecho, junto con la Legión Negra de Abdón y los portadores de la palabra de Lorgar, la Guardia de la Muerte es reconocida como una de las pocas legiones traidoras que mantuvo una identidad y un propósito cohesivos a lo largo de los milenios. Eso no quiere decir que reinara la armonía en el jardín de Nurgle. La relación de Mortarion con su antiguo primer capitán se deterioró hasta convertirse en un profundo rencor. Mortarion seguramente comprendió que la traición de Tifón los había condenado a esa existencia plagada de plagas, y Mortarion nunca ha sido una persona que perdone fácilmente. Tifón, ahora Tifus, al fin y al cabo, los había conducido a la trampa disforme que obligó a Mortarion a actuar, incluso. Mientras ambos servían a Nurgle, el resentimiento latía a fuego lento. Typhos, por su parte, asumió plenamente su papel como campeón de Nurgle por derecho propio. Con el tiempo, Typhos reunió seguidores y se independizó, convirtiéndose en el amo de lo que se conocía como la Flota de la Plaga. Esta flotilla de naves de guerra pestilentes vagaba por la disformidad y el espacio real, propagando enfermedades a cualquier mundo desafortunado que encontraran. En esencia, Typhos abandonó el mando directo de Mortarion, creyendo, quizá con razón, que Nurgle tenía planes más ambiciosos para él que simplemente ser su segundo al mando. Mortarion, absorto en su demoniacidad y en la gestión de su planeta plagado, concedió a regañadientes esta libertad a Typhos. Tras la herejía, rara vez colaboraron. En cambio, se convirtieron en dos pilares fundamentales de la gran estrategia de Nurgle. Mortarion, meditando en su planeta plagado, reunía a las fuerzas principales de la Legión cuando era necesario, y Typhos, como heraldo perpetuo del contagio, vagaba por las estrellas para infectar a poblaciones desprevenidas. Si existía algún resentimiento entre ellos, a Nurgle probablemente le resultaba divertido o irrelevante. Ambos servían a los propósitos del dios de la plaga, cada uno a su manera. Durante los siguientes 10.000 años, la interminable y ardua guerra conocida como la Larga Guerra, la Guardia de la Muerte fue una plaga, literal y figurativamente, para el Imperio. Puede que no siempre operaran como una legión gigantesca conquistando mundo tras mundo en grandes cruzadas, aunque a veces se reunían en masa, pero su presencia se sentía sin cesar. Los escribas imperiales catalogan innumerables calamidades atribuidas a la actividad de la Guardia de la Muerte. En los siglos posteriores a la herejía, mientras el imperio se reconstruía, brotes de extrañas enfermedades y levantamientos de plagas zombies se produjeron en planetas remotos, a menudo la primera señal de una infestación de la Guardia de la Muerte. Los guerreros de la Legión, ahora conocidos simplemente como Marines de la Plaga, emergían de la disformidad sin previo aviso, ya fuera individualmente, en pequeños grupos de guerra o como grandes victoriosos bajo el mando de uno de los lugartenientes de Mortarion. Atacaban planetas imperiales en busca de suministros, esclavos para experimentos impíos, o, simplemente, por devoción al principio de Nurgle de propagar la entropía. Su guerra en esta era solía tener un carácter rencoroso e infeccioso. No solo les importaba la victoria militar, sino dejar un mundo corrompido irreparablemente. En muchos casos, incluso cuando la Guardia de la Muerte era expulsada por las fuerzas imperiales, se aseguraban de que el planeta quedara convertido en una zona de desastre biológico plagada de contagios que podrían volverlo inhabitable durante generaciones. Algunos incidentes particularmente infames destacan. Uno fue la quema de Cornovan en el año 9001 del M4. El mismísimo Mortarion se manifestó al mando de una hueste de la Guardia de la Muerte e intentó transformar el planeta Cornovan en un nuevo mundo plagado en el espacio real. El capítulo de los Caballeros Grises, aquellos marines espaciales cazadores de demonios secretos cuya fundación se vio influenciada por Grow, intervino tras una confrontación cataclísmica.
Mortarion fue desterrado de vuelta a la disformidad gracias al sacrificio de una hermandad completa de caballeros grises. Aunque desterrado como Primark demoníaco, Mortarion no pudo ser destruido permanentemente, simplemente alimentó su ira hasta poder manifestarse de nuevo. En otro caso, la destrucción de Hydra Minorus en el año 747 del M41 se atribuye a Typhus, quien desató la llamada plaga zombie sobre ese mundo, convirtiendo a toda su población en una horda de muertos vivientes sin mente que aniquiló a los defensores del planeta desde dentro. Para cuando llegaron los refuerzos imperiales, Hydra Minorus era un planeta muerto. Su infraestructura permanecía intacta, pero su gente había mutado, desaparecido o vagaba en círculos sin fin. Otro enfrentamiento devastador fue el asedio de Brax, entre los años 813 y 830 del M41, que demostró la propensión de la Guardia de la Muerte a la devastación. Bra era un mundo de la armería imperial sumido en una larga guerra entre el Imperio y los rebeldes del caos. Hacia el final de ese extenuante asedio, varias bandas de guerra de la Guardia de la Muerte llegaron para inclinar la balanza a favor de los traidores. La más infame estaba liderada por un hechicero de la plaga renegado antiguo boticario llamado Necrosius, quien llevó a cabo un ritual dantesco sobre los campos de batalla atestados de cadáveres. Provocó que los millones de muertos que yacían en Vrax resucitaran como zombies de la plaga. Esta horda imprevista de muertos vivientes arrasó las defensas imperiales restantes desde dentro. Aunque las fuerzas del caos ganaron el asedio de Vrax, su victoria dejó el planeta convertido en un pozo carbonizado tóxico. Vrax estaba tan contaminado por agentes químicos y magia del caos que el Imperio acabó por declararlo inhabitable y lo puso en cuarentena. Fue una victoria de manual de la Guardia de la Muerte, tácticamente eficaz, estratégicamente indecisa y absolutamente devastadora para todo lo implicado. El inquisidor Albus del Ordo Sepulcrum, al llegar tras la destrucción de Vrax, lo resumió con pesimismo: contra semejante enemigo, hasta la victoria sabe a cenizas. Los expulsamos a un precio ruinoso, solo para heredar un mundo que nosotros mismos tuvimos que condenar a la muerte. Al final, la Guardia de la Muerte mide el éxito no por el territorio conquistado, sino por la magnitud de su destrucción. La Guardia de la Muerte también participó en las eternas guerras interestelares del caos, una leyenda de la Primera Cruzada Negra, el primer gran asalto del saqueador contra el Imperio, alrededor del año 781 a.C. Menciona a Dustarabek, un señor de la guerra de la Guardia de la Muerte, que intentó desafiar al recién ascendido Abdón por el liderazgo de las huestes traidoras. Darabek comandaba un formidable contingente de la Guardia de la Muerte y una flota de plaga, y aspiraba a reclamar la supremacía galáctica. Esto condujo a un enfrentamiento entre las fuerzas de Darabek y la Legión Negra de Abdón. Abdón acabó con Darabek. Su cadáver fue clavado al casco de un acorazado de la Legión Negra como advertencia. Pero el mero intento demostró que algunos de los hijos de Mortarion eran ambiciosos incluso al margen de los designios directos de Nurgal. El propio Mortarion se mantuvo al margen de la disputa. Se puede suponer que la política sobre quién debía liderar la larga guerra le resultaba tediosa, prefiriendo centrarse en sus propias naves de plaga. A pesar de las ocasionales luchas internas o la independencia entre las bandas de guerra, la Guardia de la Muerte jamás olvidó su odio hacia el Imperio. Han participado en prácticamente todas las grandes incursiones del caos. Marcharon junto a las fuerzas de Abdón en múltiples cruzadas negras. Durante la 12ª Cruzada Negra, la Guerra Gótica, 139, 16.041 Ceiti, 16.041 Ceiti, la flota de plaga de Typhus asoló sectores enteros, sembrando el caos y la enfermedad en apoyo de la campaña de Abdón. En los últimos años del 41 el milenio, cuando Abdón lanzó su monumental 13ª Cruzada Negra, la Guardia de la Muerte se desplegó con toda su fuerza. Lucharon en la Puerta de Cadia, el mundo fortaleza que custodiaba el paso principal de salida del Ojo del Terror, contribuyendo finalmente a la catastrófica caída de Cadia y a la creación de la Gran Grieta que partió la galaxia en dos. Con la apertura de esa Gran Grieta, el Cicatrix Maledictum,
Tormentas disformes asolaron la mitad de la galaxia y el poder de Nurgle se incrementó. Este era el momento que Mortarion había estado esperando. Durante milenios, rara vez había abandonado su planeta plagado en persona, salvo cuando era convocado o desterrado en casos puntuales. Como Cornoven. Pero ahora la oportunidad se presentaba. Una nueva era de caos instaló y Mortarion se levantó de su trono pestilente. Lo que realmente captó su atención fue el regreso de un hermano al que despreciaba profundamente. El Ultramarine Primarch, Robot Guilliman, resucitado en los últimos años del M40 para liderar la defensa del Imperio, en los albores del 42º milenio. Durante la cruzada Indomitus, Mortarion sintió el resurgir de Guilliman. Algunos dicen que a través de una onda psíquica en la disformidad, o quizá Nurgle le susurró la noticia al oído. Las viejas rivalidades son difíciles de erradicar. Mortarion aborrecía los ideales de orden y pureza de Guilliman, y el milagroso regreso de este para resucitar el Imperio era una abominación para todo lo que Mortarion representaba. El Señor de la Muerte decidió que había llegado el momento de reafirmar su presencia. Mortarion, como primarca demoníaco, decidió liderar personalmente un gran asalto para lograr lo que Horus no pudo: la humillación y derrota de un primarca leal y la corrupción de su reino. Su objetivo era el imperio de Guilliman, Ultramar, las guerras de la plaga, el reinado de terror de Mortarion en Ultramar. Así comenzó el capítulo de las guerras de la plaga a principios del 42º milenio. Mortarion emergió de las sombras de la disformidad con una horda de nuevos horrores. Fortalecido por el caos de la Gran Grieta, reunió a la Guardia de la Muerte, ahora organizada en 7 compañías de la plaga. Pronto hablaremos de ellas, y atacó directamente Ultramar, el reino de Guilliman, y a los ultramarines. Nurgle había codiciado durante mucho tiempo los ricos mundos de Ultramar. ¿Qué mejor campo de juego para el dios de la plaga que los prósperos mundos agrícolas y las relucientes ciudades del reino de Guilliman? Mortarion deseaba, sin duda, mancillar el orgullo de su hermano. Sus fuerzas irrumpieron en el espacio imperial a través de una ruta disforme, estableciendo una cabeza de puente en lo que se conoció como las Estrellas Azote, un trío de sistemas estelares al norte galáctico de Ultramar que Mortarion transformó en mundos plagados en miniatura. Desde estos campos de batalla infestados, la Guardia de la Muerte lanzó su invasión a Ultramar. Comenzó de forma insidiosa. Nuevas plagas con nombres pintorescos, como los postulantes reptantes y los Irod, surgieron en los planetas fronterizos de Ultramar. Poblaciones enteras quedaron ciegas por una enfermedad llamada Aierrod, o se desgarraron a sí mismas en frenesí de locura, mientras otro contagio, la plaga de la locura, carcomía su cordura. Una maldición particularmente horrible se conoció como la plaga de la viruela ambulante, porque las víctimas de Slu no permanecieron muertas, resurgieron como zombis infecciosos y sin mente, sembrando el terror incluso antes de que ningún soldado enemigo pisara el planeta. Las fuerzas imperiales se apresuraron inicialmente a contener lo que creían que eran pandemias naturales o levantamientos aislados de cultos, solo para encontrarse con incursiones demoníacas en toda regla, obra de los siervos menores de Nurgle. Demonios portadores de la plaga y enjambres de Nurglings risueños se materializaron en medio del caos. Estos fueron los actos preliminares que prepararon Ultramar para la verdadera invasión. Cuando Mortarion finalmente lanzó sus fuerzas principales, fue como una puñalada en el vientre de Ultramar. 3 grandes ejércitos de la plaga atacaron desde diferentes direcciones, cada uno liderado por uno de los campeones elegidos por Mortarion.
El propio Mortarion orquestaba la campaña como un oscuro director de orquesta. Grupos de batalla imperiales enteros fueron tomados por sorpresa cuando la Guardia de la Muerte invadió con toda su fuerza, apoyada por hordas de aliados demoníacos, incluyendo máquinas de guerra infectadas, caballeros del caos corruptos e incluso titanes traidores que exudaban limo a cada paso. Mortarion no solo quería conquistar Ultramar, quería profanarlo, convertir el reino de Guilliman en un nuevo jardín de Nurga. Las guerras de la plaga se prolongaron durante años. De hecho, el tiempo mismo se volvió caprichoso bajo la influencia de la disformidad. Para algunos mundos, parecieron décadas de horror. Para otros, apenas semanas. Los ultramarines, comandados en ausencia por Guilliman, quien al comienzo de la guerra se encontraba liderando la cruzada Indomitus, lucharon con valentía, pero fueron diezmados poco a poco. Incluso la introducción de la nueva generación de marines espaciales, Promeis, solo pudo ralentizar la marea, no detenerla. Los asaltos de la Guardia de la Muerte eran la definición misma de implacabilidad. Capturaban un continente, lo fortificaban corrompiendo la tierra misma, convirtiendo el suelo en un lodo fétido, plantando huertos de hongos carnívoros, levantando forjas demoníacas, expulsando humos tóxicos, y luego seguían adelante. Muchas orgullosas ciudades de Ultramar, que habían permanecido en pie desde la Gran Cruzada, cayeron en ruinas bajo oleadas de inmundicia y asalto. El propio Mortarion acabó entrando directamente en la refriega. Su objetivo personal iba más allá de la mera conquista: humillar a su resucitado hermano Guilliman y obligarlo a arrodillarse ante Nurgal. Cuando Guilliman regresó apresuradamente a Ultramar al enterarse del ataque, encontró su reino en una situación desesperada. Pero Guilliman, siempre el estratega maestro, organizó una contraofensiva, reorganizando a los ultramarines y reuniendo fuerzas de todo el imperio. El primarca, ya de regreso, lanzó lo que se conoció como el contraataque de la lanza de Spor. Mundo tras mundo, las fuerzas de Ultramar comenzaron a frenar el avance de la Guardia de la Muerte. Aún así, Mortarion no se rindió fácilmente. Los dos primarcas finalmente se encontraron cara a cara en el devastado mundo jardín de Ajax. Antaño el mundo agrícola más fértil de Ultramar, ahora se había transformado en un infierno de putrefacción. El duelo entre Guilliman y Mortarion en Ajax fue una confrontación gestada durante 10.000 años. Guilliman, semidios del orden y la vida, contra Mortarion, príncipe demonio de la decadencia y la muerte. Para entonces, Mortarion había forjado un arma verdaderamente insidiosa, una toxina conocida como la plaga divina, una plaga supuestamente capaz de matar incluso a un primarca. Con cruel satisfacción, Mortarion logró asestar un golpe mortal a Guilliman durante su combate con su guadaña. El silencio atravesó la armadura de Guilliman y lo infectó con la putrefacción incurable de la plaga divina. Guilliman, de hecho cualquier mortal, debería haber muerto de ese golpe, y rápidamente, el primarca de los ultramarines cayó, envenenado hasta la médula. La satisfacción de Mortarion era palpable. Por fin, estaba a punto de asesinar a uno de los hijos del emperador en nombre del caos, una inversión deliciosamente oscura, dado el odio que Mortarion sentía por el emperador. Pero el destino intervino de forma dramática. Mientras Guilliman yacía al borde de la muerte, se dice que el espíritu del emperador, o la fe de Guilliman en él, las interpretaciones varían, se encendió en su cuerpo, extinguiendo la infección desde dentro. En un instante, Guilliman se revitalizó, sus heridas sanadas por un aura de luz dorada. El veneno mortal de Mortarion había sido purgado por el poder divino del emperador manifestado a través de Guilliman. Uno puede imaginar la indignación y la conmoción de Mortarion. El primarca, que se enorgullecía de su resistencia al veneno, presenció cómo su hermano superaba con facilidad la plaga más poderosa que Mortarion pudiera concebir, gracias a la misma brujería y poder
Con renovado vigor, algunos dirían que con vigor divino, Guillimón contraatacó. Mortarion, a pesar de todo su poder impío, de repente se vio desequilibrado. Para colmo, desde la perspectiva de Mortarion, la guerra también estaba cambiando de rumbo. Refuerzos imperiales de la cruzada Indomitus de Guillimón habían llegado a ultramar en masa. Al mismo tiempo, en el ojo del terror, el dominio de Nurgal sufría el asalto de su rival, el dios del caos Horn. El dios de la sangre se había aprovechado de la obsesión de Nurgal con ultramar para lanzar una invasión a su jardín en la disformidad. Este acontecimiento cósmico debilitó el apoyo de Nurgal a la campaña de Mortarion. Consciente de que era improbable obtener más victorias y de que corría el riesgo de perderlo todo, Mortarion optó por retirarse antes que ser derrotado por completo. En un acto de crueldad característica, ordenó un último regalo para ultramar: bombas víricas orbitales y la liberación de todas las plagas posibles como cobertura para la retirada de sus fuerzas. Al amparo de las pandemias recién surgidas y el gas venenoso, Mortarion y la mayor parte de sus tropas se deslizaron de nuevo a la disformidad, regresando a la relativa seguridad de las estrellas azotadas. Las guerras de la plaga terminaron así, con ultramar ensangrentado pero invicto. Guillimón sobrevivió, para gran disgusto de Mortarion, y con el tiempo los mundos de ultramar fueron purgados de la inmundicia de Nurgal, aunque algunos planetas quedaron marcados irreversiblemente y tuvieron que ser puestos en cuarentena permanentemente o incluso sometidos a exterminatus. Mortarion no logró su gran sueño de convertir ultramar en un nuevo paraíso de plagas. Sin embargo, su mensaje resonó por toda la galaxia. La Guardia de la Muerte no solo seguía activa, sino que fue lo suficientemente audaz como para asaltar directamente un bastión del poder imperial y casi lograrlo. En el breve respiro tras la derrota de Mortarion, Guillimón ordenó la reconstrucción y descontaminación de ultramar, así como nuevos protocolos para combatir la influencia de Nurgal. Se dice que Guillimón y el Adeptus Mechanicus desarrollaron avanzados programas de purga de plagas e inmunización para sus tropas, tras haber aprendido dolorosas lecciones de las guerras de plagas. Aún así, el Imperio se dio cuenta de que apenas había resistido la tormenta. No pasó mucho tiempo antes de que nuevos conflictos obligaran al Lord Comandante Guillimón a abandonar ultramar y regresar a la galaxia devastada por la guerra. Los ultramarines comenzaron a preparar su venganza contra los siervos del caos, pero Mortarion ya había escapado de sus garras. Tras las guerras de la plaga, Mortarion consolidó su control sobre la región devastada, conocida como las Estrellas de la Plaga. Estos tres sistemas estelares contaminados por la disformidad, reclamados por Nurgal durante el conflicto, se convirtieron en zonas de plaga permanentes bajo el dominio de la Guardia de la Muerte. Dentro de sus límites, las colonias humanas y los ecosistemas se han transformado en pesadillas que recuerdan el jardín de Nurgal, planetas asfixiados por pantanos venenosos y bosques de hongos, mares convertidos en fango, cielos negros por enjambres zumbantes. Mortarion estableció, en esencia, un reino demoníaco en el espacio real. Las Estrellas de la Plaga sirven como una fortaleza infestada desde la cual la Guardia de la Muerte puede lanzar nuevas ofensivas a su antojo, y las fuerzas imperiales evitan estos sistemas malditos a menos que sea absolutamente necesario. Cualquier nave que se aventure demasiado cerca suele ser víctima de brotes repentinos de enfermedades entre su tripulación o de emboscadas de naves de guerra infestadas de la plaga. Las Estrellas de la Plaga siguen siendo una espina clavada en el costado del Imperio, un bastión de Nurgal en el Materium. Mortarion aún vive y medita en la oscuridad de las Estrellas de la Plaga, habiendo reaparecido recientemente para la campaña de ultramar y luego regresado sigilosamente para lamerse las heridas. La Guardia de la Muerte en su conjunto se ha visto debilitada por la resistencia de los ultramarines, pero permanece intacta. Han consolidado su dominio sobre las Estrellas de la Plaga. Hasta el día de hoy,
La Guardia de la Muerte de Mortarion lanza asaltos por toda la galaxia, a veces en grandes hordas y otras veces reforzando a las fuerzas aliadas del caos en diversas zonas de guerra. Donde quiera que van, propagan los dones del abuelo Nurgle, plagas y pestes exuberantes diseñadas para corromper civilizaciones desde dentro. Ha habido numerosas ocasiones en que plagas desconocidas hasta entonces han asolado sistemas imperiales, seguidas horas después por un asalto del caos abrumador. Muchos en el alto mando imperial sospechan de la participación de la Guardia de la Muerte en tales eventos y viven con el temor de que enfermedades viles podrían urdir a continuación. Así terminó la herejía de Horus y sus consecuencias inmediatas para la Guardia de la Muerte. Pero la larga guerra continúa y Mortarion sigue siendo uno de los adversarios más peligrosos de la humanidad. En la nueva era de la Gran Grieta, amplias zonas del Imperio, especialmente en la oscuridad de Imperium Nihil, han sido asoladas por extrañas plagas e incursiones de la Guardia de la Muerte. Algunos sabios imperiales susurran que Nurgle nunca ha sido tan fuerte y que la próxima gran ofensiva de Mortarion podría estallar en cualquier sector casi sin previo aviso. Aconsejan una vigilancia constante, pues el contagio de la Guardia de la Muerte puede arraigarse en cualquier mundo en cualquier momento. Mientras Mortarion perdure, el Imperio debe vigilar las sombras en busca de la putrefacción reveladora que anuncia el regreso de la 14ª Legión. La Guardia de la Muerte en Warhammer 40K, Marines de la Plaga y sus horrores. En la era actual, la Guardia de la Muerte sigue siendo uno de los enemigos más temidos del Imperio. A pesar de los milenios de batalla y las incontables cicatrices que portan, tanto físicas como espirituales, constituyen una fuerza sorprendentemente bien estructurada. Mortarion, tradicionalista a su manera grotesca, ha mantenido gran parte de la antigua organización de la Legión, aunque con el horripilante toque de Nurgle. La Legión, pues aún se consideran una legión, no una simple banda de guerra o capítulo, se divide en 7 compañías de plaga, haciendo eco tanto de las 7 grandes compañías de antaño como del número sagrado de Nurgle, el 7, que simboliza la decadencia y el renacimiento. Cada compañía de plaga es una vasta formación, mucho mayor que cualquier capítulo leal de marines espaciales, que alberga miles de marines de plaga, así como sus propias flotas de naves de guerra, su contingente de máquinas demoníacas y hordas de guerreros esclavos y demonios invocados. Cada compañía de plaga ha desarrollado su propia y perversa especialización bajo el mando de su respectivo señor del caos. Por ejemplo, la primera compañía de plaga, conocida como los Heraldos, está liderada por el mismísimo Typhus. Son los principales propagadores de las llamadas plagas zombies. Donde quiera que van los heraldos, poblaciones enteras tienden a alzarse de entre los muertos como caminantes de la peste bajo el control de Typhus. Sus filas están infestadas con cientos de cepas de la plaga zombie. De hecho, fueron los heraldos, bajo el mando de Typhus, quienes desataron la peste ambulante que devastó los mundos de Ultramars durante las guerras de la plaga. Typhus dirige esta compañía desde su buque insignia de la plaga, el antiguo acorazado Terminus Est, llevando la enfermedad a cada sistema estelar que visita. La segunda compañía de la plaga, llamada la Inexorable, prefiere los asaltos mecanizados y cuenta con enormes formaciones de tanques infestados de demonios. Sus guerreros portan la plaga feral, que salpica sus armaduras y vehículos con un óxido rastrero que infesta y debilita las máquinas enemigas al contacto. La Inexorable es conocida por diezmar a sus enemigos en guerras de desgaste tras hileras de rastreadores de la plaga y tanques de transporte de la plaga. Muchos de los viles demonios de la Guardia de la Muerte están integrados en esta compañía, formando grandes columnas blindadas que avanzan implacablemente bajo el fuego enemigo. La tercera compañía de la plaga, conocida como el Yunque de Mortarion, destaca por atrincherarse y dejar que sus enemigos se desangren contra defensas inquebrantables. Son portadores de la hinchazón glamurosa, una plaga de sudoración febril,
que resbala sus armaduras y les provoca hablar con gorgoteos húmedos. El yunque de Mortarion suele guarnecer el planeta de la plaga y otras posiciones clave de la Guardia de la Muerte, actuando como reserva estratégica capaz de defender territorio contaminado incluso ante los contraataques más decididos. Bajo la constante transpiración febril provocada por la hinchazón glamurosa, estos guerreros luchan con estoica e inquebrantable resistencia. La cuarta compañía de la plaga, llamada los Desdichados, cuenta con una notable cantidad de hechiceros, para gran disgusto del propio Mortarion, dada su aversión a la hechicería. Sus filas incluyen a numerosos hechiceros de plaga malignos, los viles hechiceros del caos de Nurgal, y está gobernada por un demonio particularmente vil conocido como el Devorador de Vidas. Los Desdichados prefieren el uso de milagros oscuros y demonios invocados para alcanzar la victoria. Nunca les faltan refuerzos engendrados por la disformidad. El Devorador de Vidas se asegura de ello. Por lo tanto, esta compañía a menudo se especializa en corromper a la población de un planeta mediante rituales y demonología incluso antes de que comience la guerra. La quinta compañía de plaga, conocida como los Devoradores de Plaga, utiliza gran cantidad de máquinas demoníacas, cosas como los pesados, de tanques y rastreadores de plaga, y los tumbantes drones hinchados acanalados. Sus fuerzas portan el flujo sanguíneo que causa un sangrado interminable y semicoagulado de cualquier herida. Aunque esto no los ralentiza, los Devoradores de Plaga son esencialmente el arsenal de la Legión. Sus herreros de guerra y marines tecnológicos de la plaga mantienen y despliegan la miríada de máquinas demoníacas de la Legión. En el campo de batalla, desatan oleadas de estas máquinas vivientes tanques demoníacos que escupen pus, lanzadores de plagas y horrores mecánicos tumbantes, para aplastar al enemigo bajo el peso de su poder de fuego demoníaco. La sexta compañía de la plaga, conocida como los Hombres Hada, también llama 2 veces la Hermandad de la Mosca, guárnece las flota de la Guardia de la Muerte y sirve como especialistas navales. Su deber es transportar la plaga y guerreros a través de las estrellas. Los Hombres Hada cuentan con un gran número de exterminadores, señores de la plaga, y están infestados con un parásito único, conocido como el zumbido, que se manifiesta como un murmullo constante y ominoso en el aire a su alrededor. Esta compañía tiene un papel especial en la adquisición de nuevas naves para la Armada de la Legión. Son expertos en guerra espacial y abordajes. En muchas ocasiones, los Hombres Hada se han teletransportado a una nave imperial en plena batalla, apareciendo sus exterminadores en una explosión de esporas tóxicas y humos de plaga, para masacrar a la tripulación y dirigir los cañones de la nave contra sus antiguos aliados. La séptima compañía de la plaga, conocida como los Hijos Elegidos de Mortarion, son los alquimistas y creadores de plagas de Primarch. Poseen la plaga de los postulantes reptantes, una enfermedad tan virulenta que incluso las servoarmaduras de ceramita se cubren de colonias de gusanos y líquenes infecciosos. Estos hijos elegidos actúan como mortarianos, auxiliares personales, y prueban nuevas plagas en combate. Portan todo tipo de bombas tóxicas experimentales y armas alquímicas. Si ves equipo bélico único y extravagante, como un cañón que dispara larvas de plaga o granadas que emiten humo multicolor, que hace que la carne de los enemigos se llene de hongos, probablemente sea obra de los Hijos Elegidos. A pesar de estas compañías distintivas, la Guardia de la Muerte lucha con un propósito común la mayoría de las veces. Cuando Mortarion llama, las compañías de la plaga convergen, combinando sus fuerzas en una horda de inmundicia y contagio casi imparable. Lo vimos en las guerras de la plaga de ultramar, donde varias compañías, la segunda, la tercera, la séptima y otras, colaboraron para doblegar el reino de Hillman. En otras ocasiones, las compañías o destacamentos menores, los Vectorums, operan de forma independiente por toda la galaxia, propagando los dones de Nurgal a su manera.
pero siempre con el objetivo general de la entropía galáctica. La composición de una banda de guerra de la Guardia de la Muerte actual refleja tanto la antigua tradición de los marines espaciales como los dones degenerativos del caos. La columna vertebral sigue siendo el marine de la plaga, equivalente aproximadamente a lo que antaño fue un marine espacial táctico, pero ahora hinchado y rebosante de enfermedad. Estos guerreros portan vólteres que a menudo disparan proyectiles impregnados de limo corrosivo o cabezas explosivas de esporas. Visten servoarmaduras deformadas en formas grotescas, agrietadas e hinchadas, con túbulos carnosos y respiraderos que exhalan nubes asfixiantes. Muchos ni siquiera se molestan en sellar completamente sus armaduras. No temen inhalar toxinas. En efecto, ellos son la toxina. Sus cuerpos están tan putrefactos que ni el gas o virus más virulento les afecta. De hecho, son ellos quienes propagan las enfermedades capaces de aniquilar a los seres inferiores. La mayoría de la Guardia de la Muerte ostenta con orgullo la marca de Nurgle, 3 círculos supurantes, a menudo representados como una mosca sobre sus buldrones corroídos, símbolo de que se han convertido en el veneno al que nada es inmune. Junto a la tropa, se encuentran especialistas pervertidos que antaño tuvieron contrapartes leales, pero que ahora son oscuras parodias de ellas. La Guardia de la Muerte aún cuenta con boticarios, ahora llamados cirujanos de la plaga, quienes ya no preservan semillas genéticas ni curan heridas, sino que experimentan con nuevas enfermedades y extraen órganos resistentes de enemigos caídos para elaborar nuevas toxinas. También cuentan con tecnócratas, aunque estos se han convertido en herreros de la plaga que fusionan entidades demoníacas en maquinaria y supervisan los motores demoníacos de la Legión. Sus abanderados, antaño portadores orgullosos de los colores de la Legión, han sido reemplazados por portadores de iconos y estandartes plagados de baba, símbolos de desesperación que minan el valor de cualquier tropa imperial que los contemple. Entre las nuevas incorporaciones a sus filas, desarrolladas durante su largo exilio en el Ojo, se incluyen horripilantes tropas de apoyo exclusivas de las fuerzas de Nurgle. Los portadores de plaga nocivos portan enormes campanas, grandes carillones de plaga que emiten ondas sónicas debilitantes. Se dice que estas campanas, forjadas en el propio reino de Nurgle, tañen con un sonido inquietante que provoca convulsiones de náuseas y terror en quienes las oyen. Los artis cercanos a un portador de plaga ven ralentizadas sus reacciones y su suerte se torna adversa. El sonido mismo parece corromper toda esperanza. Los engendros de plaga repugnantes cargan a la espalda tanques de fluido bioquímico pútrido conectados a mangueras y pulverizadores burbujeantes. En esencia, lanzadores de enfermedades andantes. Un engendro de la plaga, con solo apretar un gatillo, puede desatar un chorro de lodo virulento que disuelve a los enemigos en una masa licuada y abominable en segundos. Innumerables escuadras de exterminadores han muerto gritando, con sus armaduras derritiéndose a su alrededor, atrapadas en el fétido rocío de un engendro de la plaga. Los putrificadores biológicos son químicos dementes que portan estantes repletos de granadas modificadas, cada una cargada con organismos de la plaga cultivados a medida. Se mueven rápidamente entre las filas, lanzando estas granadas contra las líneas enemigas para provocar explosiones de pus corrosivo y metralla de hueso. Mientras tanto, los cirujanos de la plaga acechan entre sus hermanos, no para curar, sino para recolectar material genético y restos del campo de batalla, extrayendo órganos tanto de amigos como de enemigos para arrojarlos a sus tanques portátiles, todo para cultivar la siguiente cepa de la infección. La Guardia de la Muerte también utiliza ampliamente a los exterminadores de élite blindados. Entre ellos destacan los antiguos guardaespaldas de Mortarion, el Sudario de la Muerte. En la antigüedad, la Guardia de la Muerte era una guardia de honor de élite que hacía votos de silencio y permanecía siempre a 49 pasos de Mortarion, 7, el número sagrado de Nurgle. Ahora, como constructos demoníacos corrompidos, se desplazan pesadamente con inmensas armaduras de exterminador,
blandiendo enormes espadas segadoras y escupiendo llamaradas de enfermedad desde lanzallamas montados en las muñecas. Aún están obligados a proteger al Señor de la Muerte o a sus comandantes elegidos a toda costa. Su presencia en el campo de batalla suele anunciar la cercanía del mismísimo Mortarion, una señal verdaderamente funesta para cualquier fuerza imperial. Otras unidades de exterminadores, conocidas como exterminadores señores de la plaga, forman la fuerza de choque principal de la legión. Estos implacables colosos se lanzan a la lucha más feroz, resistiendo los últimos disparos de cañón con sus armaduras descomunales y respondiendo al fuego con vólteres combinados que escupen plaga y lanzallamas corruptores. Ninguna posición está demasiado bien defendida para un asalto de un señor de la plaga. Se abrirán paso a duras penas entre el barro, el alambre de púas y los campos de batalla para llevar la putrefacción de Nurgle al corazón de las líneas enemigas. Luego están las verdaderamente terroríficas máquinas Daemon que emplea la Guardia de la Muerte. Durante más de 10 milenios, han creado o adquirido máquinas de guerra que reflejan su singular enfoque bélico. Los drones hinchados con patas son quizás las naves demoníacas hinchadas más infames que sobrevuelan el campo de batalla como moscas domésticas gigantes y enfermas, con sus turbinas aullando. Los drones hinchados rocían enormes ráfagas de fluido nocivo desde sus boquillas proboscigósicas o succionan a las desafortunadas víctimas hacia Rosui an enorm desafortunadas. Hinchados estén sus camas, afluas rocían enormes ráfagas de fluido. Mis transportadores de plaga ficticos son máquinas demoníacas, rechonchas, de aspecto trilobulado, que se arrastran sobre múltiples patas, actuando como tanques vivientes con armadura cubierta de mucosidad. Portan lanzamisiles y multimemeltas, a la vez que exudan nubes de gas corrosivo que protegen a los aliados y asfixian a los enemigos. Y el rastreador de ráfaga de plaga es un enorme tanque de mortero de asedio, una máquina de destrucción infestada de demonios que lanza enormes proyectiles llenos de lodo entrópico. Estos proyectiles no solo explotan, sino que estalan e infectan. Un solo impacto puede arrasar un búnker y saturar el cráter con una plaga tan potente que los supervivientes emergen como cadáveres chorreantes instantes después. Incluso vehículos que antes eran estándar, como los transportes Rhino o los tanques Predator, han mutado hasta ser irreconocibles al servicio de la Guardia de la Muerte. Llegan a la batalla cubiertos de limo y óxido, sus espíritus mecánicos fusionados con ácaros demoníacos, sus orugas chapoteando en el barro y las vísceras, acompañando a la Guardia de la Muerte en prácticamente todos los combates. Están los soldados de infantería demoníacos del ejército de Nurgle. Los Nurglings, diminutas criaturas verrugosas y traviesas, corretean a sus pies, pululando delante de las líneas de la Guardia de la Muerte o cabalgando sobre los hombros de los marines de la plaga como mascotas malignas. Estos pequeños monstruos sirven tanto de distracción como de arma, amontonándose sobre los enemigos heridos para ahogarlos en mordeduras y excrementos. Sí, es tan horrible como suena. Demonios más corpulentos, como los portadores de la plaga, suelen marchar junto a las legiones, llevando un monótono recuento de enfermedades mientras apuñalan con espadas oxidadas. En grandes brotes de guerra, enormes impuros, demonios mayores de Nurgle, que se asemejan a gigantes joviales y postulerrados, pueden emerger al espacio real para unirse a la masacre, deleitándose al compartir sus más recientes brebajes de viruela. Las moscas de la putrefacción de Nurgle, enormes insectoides demoníacos,
pueden oscurecer los cielos montados por heraldos portadores de la plaga, contando a los muertos. La Guardia de la Muerte da la bienvenida a estos aliados infernales. Para ellos, es la prueba de que el abuelo Nurgal aprueba sus hazañas. Vale la pena adentrarse en la psicología y las creencias de la Guardia de la Muerte, en la medida en que se puedan comprender mentes tan enfermas. No son berserkers frenéticos como los devoradores de mundos coronados. En cierto modo, son más inquietantes. Son pacientes, metódicos, incluso joviales, con un humor negro y grotesco, y completamente dedicados a su causa de propagar la entropía. Muchos de ellos, bajo capas de corrupción, aún recuerdan que una vez defendieron la resistencia y la liberación de la tiranía. En su retorcida perspectiva, se han liberado del tirano supremo, la muerte misma, al aceptar los dones de Nurgal. Ven la corrupción que propagan no solo como destrucción, aunque lo sea para sus víctimas, sino como un gran igualador. En la decadencia, todos se vuelven iguales. En la muerte inevitable, todos están unidos. A menudo se refieren a Nurgal como abuelo, creyendo que cuida de sus seguidores, aliviándolos del miedo y el dolor mediante la enfermedad. Algunos guardias de la muerte incluso exhiben un perverso sentido del humor, riendo con jadeos ante lo absurdo de la vida y la muerte. Después de todo, cuando tus intestinos se desparraman, aún caminas y luchas, o lloras o ríes, y los elegidos de Nurgal prefieren reír. Le queda a la Guardia de la Muerte alguna chispa de sus antiguos ideales. Aún odian a los tiranos y valoran la fuerza, de una forma retorcida. Sí, desprecian la debilidad, tanto que buscan erradicarla arrastrando a todos a la decadencia. Su desprecio por los débiles se ha convertido en una justificación para infligir las bendiciones de Nurgal a cada mundo que pueden. Si miles de millones mueren gritando por las plagas que ellos mismos fabrican, bueno, esos miles de millones eran demasiado débiles para sobrevivir, ¿no? En la mente de la Guardia de la Muerte, eso es simplemente la naturaleza, siguiendo su curso. Solo los verdaderamente fuertes, es decir, ellos y los favorecidos por Nurgal, merecen persistir, e incluso ellos acabarán pudriéndose como corresponde. Es una visión del mundo horriblemente nihilista, expresada con el lenguaje de una cruda verdad. Quizás lo más aterrador de todo sea la absoluta falta de miedo de la Guardia de la Muerte. No temen al dolor. El dolor es su compañero constante y hace tiempo que perdió su efecto. No temen a la muerte. La promesa de Nurgal es que, a través de su servicio, perdurarán indefinidamente, ya sea como plagas de Artis o elevados a la condición de demonios. Ni siquiera temen el fracaso a corto plazo, pues, como una peste, saben que siempre pueden proliferar y volver a intentarlo en otro lugar, acabando por doblegar a cualquier enemigo. ¿Cómo se aterroriza a un enemigo que no siente terror? ¿Cómo se mata a un enemigo al que no le importa morir? Estas características hacen que la Guardia de la Muerte sea extremadamente difícil de combatir con tácticas convencionales. El Imperio cuenta con equipos enteros de especialistas, desde la Guardia de la Muerte hasta el Ordo Sacrum de la Inquisición, dedicados a contener y contrarrestar las plagas de Nurgal, donde quiera que surjan. Aún así, lo mejor que suelen conseguir es poner en cuarentena los mundos infectados y rezar para que la corrupción no se extienda aún más. En batalla, la Guardia de la Muerte suele avanzar sin gritos de guerra ni fanfarrias. Han desaparecido los gritos de Forara y Mortarion, que antaño usaban en la cruzada. Ahora, a menudo solo reina un silencio sepulcral, o el zumbido sordo de las moscas acompaña su marcha, interrumpido únicamente por el chapoteo húmedo de sus pasos y la tos seca de sus víctimas. Creen que, como la enfermedad misma, la muerte debe llegar silenciosa e inevitablemente. Esta táctica, el avance silencioso, puede desconcertar a los oponentes incluso más que cualquier rugido sanguinario. Imagina enfrentarte a guerreros que simplemente
avanzan pesadamente, absorbiendo todo tu fuego sin mediar palabras, inexorables como la plaga que se avecina, mientras el mundo a tu alrededor se desmorona literalmente. Es una pesadilla hecha realidad, una visión de la Guardia de la Muerte en batalla. Imagínate de guardia en el parapeto de un bastión imperial, en algún mundo lejano asolado por la peste. El cielo tiene un tono verdoso enfermizo por las toxinas en el aire. Abajo, los campos que una vez fueron fértiles ahora son pantanos de lodo y cadáveres desplomados. Aprietas con fuerza tu rifle a medida que el enemigo se acerca. A través de la bruma precisa, lo primero que oyes es un zumbido monótono de miles de millones de moscas. Entonces, los ves, figuras hinchadas con servoarmaduras oxidadas, avanzando a paso firme. Una oleada de hedor nauseabundo te golpea incluso a distancia. Alrededor de tu posición, soldados veteranos, curtidos guerreros que ya han luchado contra cenos y traidores, empiezan a vacilar, con los ojos desorbitados por un miedo primigenio. Tus equipos de armas pesadas abren fuego. Ráfagas de proyectiles y cañones automáticos desgarran a los gigantes que avanzan. Algunos impactos dan en el blanco, abriendo cráteres en el camino o arrancando trozos de la ceramita mohosa del enemigo. Pero la Guardia de la Muerte no se detiene. Marchan a través del fuselaje como si fuera una llovizna. Ves a uno de ellos, con la placa pectoral agrietada y rezumando un líquido nauseabundo por los múltiples impactos directos, levanta lentamente algo que parece un Volta fusionado con tubos carnosos. Dispara y el arma expulsa una masa viscosa y sibilante que salpica la pared cerca de tu escuadrón. Donde cae la baba, un cohete chisporrotea y se disuelve. Un guardia cercano grita, mientras las gotas le queman la armadura y le penetran la carne. Abajo, observas horrorizado cómo la distancia se acorta. Los marines de la plaga están acompañados por demonios del tamaño de niños, Nurglings que pululan a sus pies. Estas criaturas traviesas se lanzan sobre tus campos minados, detonando las minas con sus cuerpos para abrirse paso, mientras ríen con voces agudas. Un guerrero de la Guardia de la Muerte arrastra un enorme quemador de incienso, sujeto a una cadena. Pero en lugar de dulce humo sagrado, emite nubes de un veneno acre y asfixiante. La cadencia de fuego del defensor flaquea, mientras muchos de tus camaradas sufren ataques de tos. Buscas a tientas tu máscara de respiración, con las manos temblorosas, y echas un vistazo al comandante. El rostro del severo oficial está ceniciento. Incluso él tiene miedo. Momentos después, el enemigo está en la muralla. Un enorme Astartes pestilente asciende por una escalera de asedio. ¿Cómo algo tan hinchado pudo trepar tan silenciosamente? No lo sabes. Con un rugido de desesperación, 3 de tus compañeros guardias cargan contra él, bayonetas caladas. El gigante se mueve con una velocidad asombrosa. Su hoja, parecida a una guadaña, es una guadaña de verdad, corta el aire, y en un instante grotesco, los 3 atacantes son partidos por la mitad. Sus torsos se deslizan húmedos sobre el suelo del parapeto. La visión y el nauseabundo hedor a putrefacción que rodea a este intruso casi te paralizan. Disparas tu última arma a quemarropa. Un disparo, 2-3 agujeros humeantes en el pálido casco del marine de la plaga. Gira esos agujeros donde deberían estar sus ojos hacia ti. Una sonrisa burlona se dibuja en su rostro hinchado y cubierto de leones. Se ríe. Emperador, protégenos. El traidor se ríe incluso mientras un líquido negro brota de sus heridas. ¿Qué sucede después? Apenas lo registras. El marine de la plaga te agarra por el cuello con una mano que es más una garra que un guantelete. Sientes la corrosión, ácido literal que emana de su agarre carcomiendo tu piel.
Sueltas tu arma y murmuras una última plegaria, mientras el gigante te levanta del suelo, te acerca a su box, agrietado y cubierto de moscas, y a través del amplificador de voz, oyes un ronquido húmedo y ahogado por la pelusa. Regocíjate, pequeño mortal, el abuelo Nurgle tiene un regalo para ti. El mundo se oscurece mientras tu visión se desvanece. Lo último que ves es la avalancha de Nurglings desbordándose sobre las almenas y el avance inexorable de la Guardia de la Muerte a través de la brecha, silenciosa como una tumba. Esta pesadilla no es una exageración. Es exactamente el tipo de horror que la Guardia de la Muerte ha infligido a incontables mundos. Luchar contra ellos es luchar contra la personificación de la decadencia y la desesperación. Es difícil, es horrible y a menudo es cruel. Incluso en la victoria, el imperio suele encontrar los mundos que salvó convertidos en páramos plagados de plagas que requieren una cuarentena exhaustiva o un exterminio total. Campeones de la plaga notables. Durante más de 10 milenios, la Guardia de la Muerte ha engendrado a muchas figuras temibles más allá de Mortarion y Typhus. Por nombrar solo algunas, Ignatius Grulgore, uno de los capitanes de Mortarion, que se convirtió en uno de los primeros marines de la plaga durante la huida de Lysenstein, resurgió posteriormente como príncipe demonio de Nurgle y continúa asolando el imperio desde la disformidad. El retorcido hechicero Necrosius, antiguo capellán de un dios de la muerte, orquestó el levantamiento zombie en Brax y lidera la banda de guerra de los apóstoles del contagio en el ojo. Fagus Darabek, un señor de la plaga particularmente ambicioso, formó una banda de guerra tan poderosa que amenazó la supremacía de Abdón, el saqueador, hasta que éste lo eliminó personalmente durante las guerras de las legiones tras la herejía. También están figuras como el capitán Elisteter y el capitán de batalla Nathaniel Garro, oficiales leales de la Guardia de la Muerte cuyo heroísmo durante la herejía de Horus aún es honrado por el imperio. El nombre de Go es legendario entre los caballeros grises y los cazadores de demonios de la Inquisición. Pero más allá de todos estos nombres, el marine de la plaga raso sigue siendo el rostro icónico de la Guardia de la Muerte, el anónimo e incansable portador de la decadencia, uno entre muchos, que propaga la plaga del caos allá donde va. En conclusión, la Guardia de la Muerte se erige como una de las fuerzas más terroríficas de la galaxia. Son la encarnación viviente de la decadencia y la corrupción. Su mera existencia es una blasfemia contra los ideales de honor, valor y sacrificio sobre los que se fundaron los marines espaciales. Y sin embargo, en un cruel giro del destino, siguen siendo marines espaciales de fuerza sobrehumana, de voluntad inquebrantable, maestros de la guerra, convertidos únicamente al propósito más oscuro. Si se quisiera escribir una historia con moraleja sobre el orgullo y la caída, bastaría con mirar la saga de Mortarion y su legión. Mortarion y sus hijos partieron para liberar a la humanidad de la opresión y las penurias. Al final, se esclavizaron a un dios de la decadencia y se convirtieron en heraldos de un sufrimiento incalculable. Querían vencer a la muerte misma. En cambio, se convirtieron en la muerte en su forma más pútrida y horripilante. Encontrarse con la Guardia de la Muerte es presenciar el destino que puede aguardar incluso a los guerreros más poderosos del emperador. Cuando la esperanza se transforma en desesperación y la rebeldía da paso al rencor, no se puede razonar con ellos, no se les puede intimidar, y no se detendrán hasta ser completamente destruidos, si es que eso es posible, dados los poderes ruinosos que los respaldan. En la sombría oscuridad del lejano futuro, donde solo existe la guerra, el dios de la muerte se asegura de que la guerra sea lo más infernal posible. Son la podredumbre en el corazón del imperio, la sombra de la pestilencia que se cierne sobre cada frente de batalla. Si alguna vez percibes ese hedor dulzón y empalagoso a corrupción en la brisa, o ves el sol oscurecerse tras una nube de moscas, sabrás que la Guardia de la Muerte está cerca. Reza para morir pronto, pues si te capturan con vida,
suplicarás la muerte mucho antes del final. Tal es el horror y el oscuro legado de la Guardia de la Muerte, los marines espaciales más perturbadores que jamás hayan asolado la galaxia.